Queridísimos oyentes, le damos el más cordial saludo desde AMPC directamente en los Estados Unidos con otro episodio de nuestra programación Aroma al Cielo, donde cada día traemos voces de vida que nos inspiran y nos transforman nuestros corazones. Y hoy contamos con el inmenso honor de tener la presencia de la pastora Jenny Molina, quien está aquí para compartir con nosotros su historia de vida y los pasos que la llevaron a dedicarse por completo al ministerio. Señora Pastora Jenny Molina, ¿cómo está? Bendiciones para todos en esta noche. Aquí un saludo desde Colombia. Me encuentro muy bien por la gracia y la misericordia de Dios. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Claro que sí. Bueno, Pastora, bienvenida a la emisora Aroma al Cielo. Es un placer tenerla con nosotros. Y nada más y nada menos, iniciemos con las preguntas que tenemos para la pastora y nos gustaría que nos respondiera. Pastora, cuéntanos un poco sobre tus inicios, cómo fue tu infancia y qué influencias tuvo en tu entorno y cómo en tu desarrollo espiritual hasta el día de hoy. Amén. Yo nací en un hogar disfuncional. Mi padre era un padre promiscuo y mi madre siempre fue esa mujer como esforzada, como esa mujer valiente que estuvo allí como, eh, como metiéndole el pecho a todo el hogar y era una mujer que se levantaba desde muy temprano, tenía tres trabajos y a mí desde niña me tocó hacerme cargo de mi casa. Ella se iba desde muy temprano y yo era la que me tocaba preparar todos los alimentos, preparar a mis tres hermanos que por cierto, yo soy la mayor de 12 hermanos. Mi padre, como les comentaba, fue un padre promiscuo, un padre que tuvo muchas mujeres y, y él con mi mamá tuvo cuatro hijos y con dos mujeres más tuvo el resto de hijos. Entonces, yo nací en Colombia, en la costa norte donde digamos que eso era algo como normal para los hombres, como el que tuvieras más mujeres, era como el más hombre o más macho, hablándolo de una manera tosca. Entonces yo nací allí, mi mamá, yo veía el sufrimiento de ella y cuando yo llego al cristianismo, yo me doy cuenta de todo lo que ella tuvo que haber pasado. O sea, era una vergüenza, una humillación para ella ser la esposa y mi padre viviendo con dos amantes al mismo tiempo. Mi mamá fue una mujer maltratadora, una mujer que toda su rabia, todo lo que ella sentía, ella lo plasmaba o se la desquitaba con la hija mayor que era yo y me culpaba de, de que había sido por mí que ella se había casado. Entonces crezco con muchos traumas, crezco con mucho dolor en mi corazón, con una herida abierta por las laceraciones, no solamente físicas, sino psicológicas que mi mamá había causado en mí, ese daño que había generado en mí a través de las palabras y de los golpes, porque la palabra del Señor dice que hay palabras que son como golpes de espada, y así era. Entonces yo crecí con muchos traumas en mi corazón, con mucho dolor allí, como mi corazón había anidado demasiado rencor y no me sentía amada. Por otra parte, mi padre, él era un hombre responsable y independiente, y él se encargó como de esa parte, digamos, monetaria, financiera de casa. Él era el que metía la comida, como dice uno acá. No nos faltaba la comida, pero crecí huérfana en el sentido de amor, de afecto, de una palabra que digamos, me incentivara o me promocionara. Eh, y a raíz de todo eso, cuando conozco al que es ahora mi esposo, él me lleva a una iglesia y desde ese mismo momento yo empecé a tener, digamos, como ese cierto tipo de cariño que mi corazón y mi alma estaba buscando y lo encontré en Dios. Casi siempre
Cuando uno vive con un padre presente y ausente, casi siempre uno quiere llenar ese vacío en personas, en hombres, en mujeres. Pero básicamente mi niñez fue una niñez dura, tormentosa. Mi abuelita, que ella es adventista, me llevaba desde niña a la iglesia, pero ese vacío no había podido ser llenado porque no había podido tener un encuentro personal con Dios. Pero cuando lo conozco a Él empezó a llenar mi corazón. Y hoy por la gracia y la misericordia de Dios, yo aconsejo a las madres y a los padres que tengo como a mi cargo, como pastora de la congregación, les aconsejo la manera de poder corregir a sus hijos sin causarles un daño y generarles laceraciones y heridas en el corazón, que si no se cierran pronto pueden causar odio y destrucción a las familias. Básicamente, esa fue mi infancia. Ok. Bueno, ¿y hubo en algún momento en particular alguna experiencia personal o llamado divino que te llevó a entregarte por completo al camino del ministerio? Sí, cuando yo llego acá, cuando yo vine de Santo Tomás, que es mi tierra natal, llego aquí a Bogotá, eh, visito muchísimas iglesias, pero aún no había logrado afirmarme. Luego llego a una iglesia y allí estuve junto con una pastora que es la que hasta ahora también todavía es pastora. Entonces, recuerdo tanto que cada predicador que llegaba, que no era de allí de la congregación, siempre nos profetizaba: ustedes son pastores. Y yo decía: no, Señor, y yo no quiero ser pastora, decía yo. Y cuando señalaban, yo decía: no, yo volteaba así, decía: no, no, es que no. Y yo no quiero, yo no me siento capacitada, no me siento con la habilidad de hacer eso. Luego, cuando nosotros empezamos a hacer un grupo familiar dentro de la casa en la que vivíamos, y ese lugar se llenaba de la gloria cada vez que predicábamos, que cantábamos alabanza, porque yo pertenecía al ministerio de alabanza de la iglesia donde estábamos, y el Señor empezó desde allí como a recorrer esa carrera en nosotros. Entonces, un día en medio de un desierto ya nos venían profetizando, íbamos a partes, a donde íbamos a predicar la palabra, donde íbamos a ministrar la alabanza, siempre se nos recalcaba que éramos pastores. Pero yo tuve un encuentro con el Señor, tuve un sueño, y en ese sueño yo habían dos pastores, y uno de esos pastores había tomado un cuerno de aceite, como una redoma de aceite, y en el sueño él tomaba y me llamaba y me decía: yo te unjo y declaro que tu llamado es el llamado a ser pastora. Y el otro, y me decía, en el mismo sueño, él me daba la clave para poder llevar un ministerio efectivo. Y el otro pastor estaba alzando unas pesas así, pero así como, y se le notaban los músculos cuando él las alzaba. Y me decía el pastor, el pastor Miguel Sánchez, y me decía: mira lo que está haciendo él. Él está ejercitando la fe es un músculo que debe ser ejercitado. Y esa es la clave para llevar un ministerio exitoso. Luego, cuando ya yo como que me convencí, porque yo decía: no, yo no, 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 yo no, yo parecía Gedeón y parecía Moisés poniendo excusas para no afrontar el llamado que el Señor me había hecho. Y mi excusa era: yo así no, yo no, no, no. ¿Quién soy yo? Yo no estoy capacitada, yo no soy la más estudiada, no, yo no sé predicar, yo no sé cómo hacer un sermón. Y de allí, cuando yo me convenzo de eso, viene un tiempo de desierto en nuestras vidas, un proceso súper largo, un proceso, perdimos el carro, perdimos la casa, perdimos el negocio,
y el Señor empezó allí como un proceso y tuvimos que pasar por hambre, por sed. Y luego en uno de esos momentos, cuando ya empezamos a perder los primeros bienes materiales, yo me arrodillé ese día y yo no sabía cómo orar. Y yo solo lloraba, solo lloraba, solo lloraba y había tanto dolor en mi corazón, había tanta tristeza, confusión, me sentía confundida porque yo decía, yo he conocido a un Dios misericordioso, un Dios grande, ¿por qué pasamos por esta situación? Pero ya Dios le había dicho a mi esposo el por qué. Y luego ese mismo día cuando yo estaba ahí arrodillada, yo le dije, Señor, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Si uno como padre trabaja para dejarle una herencia a los hijos, ¿yo qué les voy a dar a ellos? Y escuché la voz como un silbido del Señor que me dijo, así como la tribu de Leví no tuvo herencia porque yo era su heredad, y me dijo, yo soy tu porción, yo soy tu heredad. Y esas palabras fueron un aliciente para mi corazón y yo me paré de mis rodillas, sequé mis lágrimas y desde ese mismo momento me convencí que el que me había llamado también me iba a respaldar. Y ese respaldo y esa aprobación lo hemos visto hasta ahora en el ministerio. Esa es mi historia acerca de mi llamado. Claro. Bueno, y sabemos que convertirse en pastora no es un camino fácil. En este trayecto de pastora, ¿has enfrentado en algún momento un reto difícil o algún viaje en el que digas difícil, pero lo logré y con harto trabajo lo superé? Amén. Sí, yo creo que uno de los retos, yo creo que todo pastor tiene la oración que hizo Salomón. Dice, Señor, él le dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo tan grande y numeroso que tú me has dado. Y yo creo que sabiduría es lo que más necesita un pastor para pastorear una oveja. Y yo hablaba en días pasados con alguien, decía, trabajar con personas no es fácil, porque cada quien tiene caracteres diferentes, viene de culturas diferentes, lenguajes diferentes, formas de tratar diferentes, pero yo creo que uno de los retos que más nos ha tocado como pastores ha sido la restauración de familias. Em, a nosotros nos llega casi siempre personas que no se han casado, personas que han vivido toda su vida alejados del Señor, viviendo una vida en unión libre. Y el reto ha sido ese, ha sido como que llevar a las personas a sacarlos de ese pensamiento de que el matrimonio digamos, no vale, porque vemos como el matrimonio ha perdido tanto valor en una sociedad donde vemos digamos, matrimonios disfuncionales. Entonces yo creo que ese ha sido como el llamado también, porque yo provenía de un matrimonio o de un hogar disfuncional y ese ha sido también el legado que se ha dejado en la iglesia. Todos los que están allí, todos venían deformados del mundo y todo el que llega a la iglesia se casa, así sea que a veces hay unos que han sido duros, que han sido como que ha tocado trabajar, ha tocado orar y ayunar para que el Señor les convenza, pero allí hemos visto el fruto y hoy, para la gloria del Señor, en la congregación, todos los que están, está papá, mamá e hijos. Papá, mamá e hijos, que es el diseño de Dios. Y casi siempre es algún reto porque cada quien piensa de una manera distinta, diferente, o vienen maldiciones que vienen corriendo y con esas también hay que luchar. Y hasta ahora ha sido ese uno de los retos más grandes en el ministerio. Wow, increíble. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que primero como figura de pastora y también esas personas que desde mucho antes conocían tu pasado, el pasado de tu familia, dicen como que te veo como una guía, te veo como un apoyo. ¿Qué es lo que más te satisface en esta labor como pastor y cuál crees que es tu mayor misión? Bueno, a mí me satisface ver cómo personas que van buscando una oración, una sanidad, al recibirlo,
ellos dan gloria al Señor y también honran nuestras vidas y dicen, le damos gracias a Dios por sus vidas porque yo llegué a la iglesia y el Señor me sanó y el Señor me libertó. Nosotros trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Liberación. Y hay personas que al recibir una liberación reciben sanidad y también reciben tiempos de aceleramiento. Entonces, es una satisfacción para mí ver las vidas transformadas y cambiadas, porque digo, no lo hice yo, lo hace el Señor y casi siempre, eh, yo creo que uno lo primero que tiene que matar en estos casos es como el orgullo y la vanagloria. Pero casi siempre al principio uno piensa, ay, el Señor me está usando, pero es saber que somos vasos de barro en sus manos y yo cada vez que el Señor hace un milagro y obra y la gente va y testifica, yo digo, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque uno mira hacia atrás y uno dice, ¿de dónde el Señor nos sacó y a dónde nos tiene el Señor? Y yo creo que mi misión y mi visión en esta vida es seguir pregonando el Evangelio de Cristo a donde quiera que vaya. Y sabes que la palabra evangelista significa el que cura los males o el que lleva las buenas noticias. Y eso hacemos, no solamente es hacer, digamos, una labor dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. No solamente discipular, enseñar y predicar están dentro, sino también a los que están afuera. Entonces yo creo que mi mayor misión y reto ha sido siempre ir y llevar las buenas de salvación a los demás, porque yo, como desde el principio, crecí con muchos complejos y con mucho temor. A mí me daba mucha pena hablarle a los demás. Incluso yo soy una mujer, o sea, a mí me gusta, yo me río, yo soy muy sonriente, pero hay momentos en donde yo digo, no, en este momento tengo que callarme o es mejor no decir esto de esta manera. Y hasta en eso Dios nos va cambiando, porque ese temor que de pronto yo tenía de hablar a los otros, yo digo, me dice mi esposo, es que eres efectiva en hablarle a una persona y que la persona vaya a la iglesia. Y entonces, todo esto, mi misión en la vida es seguir predicando el evangelio hasta que Cristo venga o hasta que sea la voluntad del Señor que parta de esta tierra. Amén. Claro. Bueno, y pastora, ya finalmente llegando a la conclusión de esta entrevista, ¿cuál es esa palabra rema que desde el día uno en que realmente supiste que era tu llamado hasta el día de hoy te ha mantenido firme en las cosas de Dios? Bueno, la palabra rema. Yo creo que esa palabra rema, el Señor me la entregó. Un día en una iglesia estábamos adorando y el Señor me dice, Etsiba, que significa eres mi deleite. Y yo creo que ese ha sido esa palabra de revelación y rema para mi vida y la he tomado siempre así. Yo digo, ¿cómo puedo ser el deleite del Señor? ¿Cómo el Señor puede sentirse agradado con lo que yo hago? Entonces, esa palabra demanda compromiso, responsabilidad porque para poder ser el deleite del Señor, el Señor ve nuestro corazón, pero debe haber la disposición en nosotros de vivir nuestra vida en santidad en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, en nuestra manera de decir las cosas. Allí se debe notar la santidad de Dios. Entonces, esa es como la palabra rema, es vivir para ser el deleite de Dios aquí en la tierra. Ok, y bueno, ahora sí, realmente finalizando, ¿qué consejo le darías a quienes sienten que Dios los está llamando, pero aún no tienen esa certeza en sus corazones de que realmente ese es el llamado para ellos? Bueno, como yo dije ahorita al principio, cuando a mí me decían que yo era pastora, yo decía que no me sentía en la capacidad ni en la habilidad. Incluso cuando nosotros decidimos ir en pos de las almas y abrir la iglesia, yo al principio todavía me negaba a eso. Y yo recibí una palabra de parte de un profeta cercano a nosotros
Y él me dijo, ese día estábamos allí como sentaditos y me dice, así como Eliseo, cuando fue llamado, quemó el arado, quemó los bueyes, y eso simbolizaba que él no iba a volver a mirar atrás, así el Señor te dice en esta hora. Y un consejo para todo el que recibe el llamado es ese, dejar todo atrás, dejar eso. Eliseo quemó lo que representaba para él el volver atrás, para él un bueyes y un arado, una persona que tenía eso, vivía de eso, estaba bien económicamente. Entonces, para seguir a Cristo y seguirlo verdaderamente, necesitamos despojarnos de nosotros mismos, creer y confiar, así también como un día se le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y mira que allí en Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero yo siempre le agrego, yo le digo, Señor, él salió sin saber a dónde iba, pero él sabía con quién iba. Y aquel que nos llamó, él nos respalda y nos aprueba. Y él nunca deja en vergüenza a alguien que ha sido llamado. Así que si hay algunos que ya han recibido el llamado y están en la lucha en ese valle de la indecisión sin saber si dar el paso o no, el mismo Señor nos confirma en nuestro corazón lo que debemos hacer. Y lo primero es aprender a reconocer su voz para no cometer errores. Pero si ya el llamado es certero, el llamado es a obedecer la voz de Dios y a seguir el camino con Él. Ok. Bueno, y llegamos a la despedida de esta gran entrevista, donde nos ha dejado una gran enseñanza y un maravilloso mensaje para todas nuestras vidas. Y realmente, Pastora Jenny, ha sido un placer tenerte acá con nosotros, poder escuchar y conocer todas tus vivencias y esta historia inspiradora en el camino del ministerio. Agradecemos profundamente por tomarte el tiempo y compartir con nosotros todas tus experiencias con nuestra audiencia, Pastora. Muchas gracias. Y bueno, Amén. gracias, Pastora. Y bueno, a ustedes, todos queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como AMPC Foundation y estar atentos a más entrevistas como estas, llenas de fe y esperanza, que cada día nos inspiran y nos transforman nuestros corazones. Hasta la próxima y que tengan un excelente y bendecido día.